Cámbiame, Señor, con tu gran poder. Hola, ¿qué tal? Que la gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo y sea con toda tu familia. Queremos darte la bienvenida a un nuevo video y estamos agradecidos con el Creador por darnos esta nueva oportunidad de poder estudiar su palabra en esta noche, un tema de suma importancia que es para nuestra vida espiritual. Queremos agradecer a todas aquellas personas que nos han acompañado a lo largo de estos estudios, que han estado aquí fielmente. Les invitamos a los que están aquí por primera vez, los invitamos a que se puedan suscribir al canal, que puedan compartir toda esta clase de estudios en sus redes sociales, que las puedan compartir y que así podamos seguir creciendo en el canal. Queremos decirte que tomes tu libreta, te tomes apuntes, que tengas ahí alguna pregunta que te pueda surgir. Te agradeceré bastante que nos lo hagas saber en la caja de los comentarios y con mucho gusto estamos para poder aclarar y resolver tus dudas. Así que sin más que decir, comenzamos. El día de hoy queremos estudiar un tema muy importante y que hasta cierto punto ha sido un tema de debate en ciertas circunstancias, ya que algunos entienden la palabra bautismo de diferente manera. Sin embargo, aquí estamos para estudiar qué es lo que dice la palabra de Dios respecto a esta palabra y respecto a esta acción que se realiza en las iglesias en general. La palabra de Dios nos dice que la palabra bautismo en el Nuevo Testamento se define de la siguiente manera. La palabra bautismo significa baptizo y se traduce como sumergir o mojar completamente. Es decir, la persona tiene que ser sumergida en agua. De esta manera es que encontramos el significado bíblico. Pero, ¿qué ejemplos tenemos para demostrar que esta palabra se lleva a cabo con este significado? Tenemos un ejemplo allí en Mateo capítulo 3 y versículo 16. Tenemos el ejemplo del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Dice: y Jesús, después que fue bautizado, aquí está la palabra baptizo, sumergir, dice, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Ese es el primer ejemplo que encontramos en las Sagradas Escrituras registrado acerca del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que significa sumergir. Otro pasaje que encontramos también que habla de esta situación es ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, el versículo 38, dice, una vez que Felipe le dice que si cree de todo corazón, hay que recordar que esto lo vimos en el estudio anterior, en el versículo 38 le dice, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Si lo leemos en la traducción correcta sería, y le sumergió en el agua. Eso es lo que significa el bautismo, pero también tiene un significado simbólico. Y ese significado simbólico lo encontramos ahí en la carta a los Romanos, en el capítulo 6, versículos del 1 al 6, dice la Escritura de la siguiente manera, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados, es decir, sumergidos en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, aquí está el simbolismo, es una semejanza en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue sepultado, fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Este es el significado, este es un simbolismo que encontramos en la palabra de Dios y también ahí en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2 y en el versículo 12, la palabra de Dios nos enseña de la siguiente manera. Colosenses 2:12 dice, sepultados con él en el bautismo, aquí está esta palabra de sumergir, aquí se traduce diferente, pero también es lo mismo, en el cual tienen también resucitados con él, o fueron resucitados con él,
mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de entre los muertos. Hasta aquí es donde entendemos el verdadero significado de la palabra bautismo, que es sumergir a la persona, y el simbolismo que tiene. Una vez que entendemos para qué es el bautismo, o una vez que entendemos el significado del bautismo, la pregunta es, ¿para qué es el bautismo? Bueno, el bautismo es primeramente para el perdón de nuestros pecados. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38, dice la palabra de Dios: Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Estas dos palabras, la que hemos estudiado la semana pasada acerca de arrepentíos, es cambien de disposición mental y sean sumergidos en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Si lo leemos en la traducción, con estas dos palabras traducidas, así es como se entiende lo que se escribió aquí en este pasaje. Es para recibir el perdón de nuestros pecados. También es para ser salvos. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21, dice la palabra de Dios: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Dice entre paréntesis, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Una vez que entendemos que aquí donde nos enseña el apóstol Pedro que es para ser salvos, dice, ahora nos salva este bautismo. También en Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16 dice: id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, dice, será salvo. Aquí es donde encontramos este mandamiento que es el bautismo para poder ser salvos. También nos dice la escritura que es para estar en Cristo. En la carta a los Gálatas, en el capítulo 3 y en el versículo 27 dice: porque todos los que han sido bautizados, sumergidos en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ese es otro de los propósitos para lo que es el bautismo, y también encontramos que es un nacimiento. Ahí en Romanos 6:4 ya lo leímos, que somos resucitados para andar en una nueva vida. Una vez que entendemos para qué es el bautismo, el siguiente punto a tratar es ¿quiénes pueden ser bautizados? Bueno, para poder responder esta pregunta de quiénes son los que pueden ser bautizados, vamos a ver lo que dice en Mateo 28, versículos 19 y 20. Dice nuestro Señor Jesucristo: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Aquí es donde encontramos el propósito, que es aquellas personas que tengan la capacidad de creer. También ahí en Marcos 16, 15 y 16, como ya leímos, es el que creyere, dice, vayan a predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, dice, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces encontramos en la escritura que el bautismo es única y exclusivamente en personas que tienen la capacidad de creer. ¿Y qué queremos decir con esto? Porque seguramente muchos van a decir: es que yo ya fui bautizado. ¿Y cómo fue tu bautismo? Seguramente fue cuando eras un bebé. Tu servidor está bautizado por esta situación. Pero una vez que estudiamos la palabra bautismo y lo que esta significa, me doy cuenta que el bautismo que yo recibí no es bíblico. Es un bautismo que te dan a través de tradiciones. Por lo tanto, un bebé no tiene la capacidad de creer, no tiene la capacidad de arrepentirse, ni siquiera tiene la capacidad de confesar con su boca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por lo tanto, el bautismo es para personas que tienen la capacidad de razonar, que tienen el conocimiento del bien y del mal y que ya necesitan el bautismo. Hablando en esta situación, es una persona que crea. Una vez que cree y se arrepienta de sus pecados, es apta para ser bautizada. Y para ello quiero que veamos otros ejemplos ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 8 y en el versículo 12, dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, dice, se bautizaban hombres y mujeres. Aquí está.
se bautizaban hombres y mujeres. No dice que se bautizaban niños, ni que bautizaban recién nacidos. Esto no es así. Dice se bautizaban hombres, escuchaban y creían. Es decir, es en adultos que tienen la capacidad de creer. Es donde encontramos esta situación. Teniendo esto en mente, podemos darnos cuenta que el bautismo es en personas que tienen esta capacidad. Un bebé no puede arrepentirse, no puede confesar con su boca que Jesucristo es el Hijo de Dios, no tiene la capacidad de creer todavía, ni siquiera puede platicar. Entonces, aquí es donde entendemos que la Biblia habla de un solo bautismo, y para ello queremos ver lo que dice la carta a los Efesios en el capítulo 4 y en el versículo 5 dice la escritura de la siguiente manera: un Señor, una fe, un bautismo. La palabra de Dios es clara, es contundente a la hora de decir que se habla de un solo bautismo. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que pueden decir, pero hermano, yo ya fui bautizado y fui bautizado de esta manera? Hay personas que pueden ser bautizadas aún incluso siendo sumergidas en agua, pero como dijimos en el estudio anterior, si omiten la parte de la confesión, de creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, aquí es donde hacen esta diferencia de decir la oración del pecador a confesar con tu boca que Cristo es el Señor, puedes ser bautizado sumergido en agua. Pero si no es el propósito, si el plan no va completo, si no va relacionado, atado todo completo con la confesión de fe, difícilmente serás salvo. Porque hay personas que han sido bautizadas de esta manera. Incluso hay unos que ya no quieren bautizarse en el bautismo correcto, en el bautismo bíblico, porque ya han sido bautizadas de diferente manera. Pero para ello debemos primero entender si este bautismo está de acuerdo a las Escrituras. Vamos a ver lo que dice allí en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículos del 1 al 5. Había personas que habían sido bautizadas en otro bautismo. Dice Hechos 19 del 1 al 5. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dijeron, ni siquiera habíamos oído si hay Espíritu Santo. Entonces le dijo, ¿en qué pues fueron bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Hay que recordar que Juan el Bautista era a lo que él se dedicaba, a bautizar para arrepentimiento. Versículo 4 dice, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo, al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el ungido. Cuando oyeron esto, fueron bautizados, fueron sumergidos en el nombre del Señor Jesús. Aquí es donde encontramos que el bautismo que ellos habían recibido por parte de Juan el Bautista era necesario, pero no era el correcto. Necesitaban recibir el don del Espíritu Santo. Cuando se bautizan con Juan solamente era para arrepentimiento, pero todavía no recibían el don del Espíritu Santo. Una vez que entendemos que hay un solo bautismo, debemos entender también que es importante llevar a cabo esta situación. ¿Por qué es importante? Porque los discípulos, cuando salieron a predicar el Evangelio, esto era lo que se dedicaban, a estar bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo para poder ser perdonados sus pecados. Esto ya lo leímos ahí en Mateo 28, 19 y 20, Marcos 16, 15 y 16. Tenían que ser bautizados. Esto es necesario y es indispensable porque es un mandamiento directo de parte de Dios. Cuando el apóstol Pedro predica y en Hechos 2:38 les dice, arrepiéntanse y bautícense y recibirán el don del Espíritu Santo. Ahora, nuestro Señor Jesucristo nos puso el ejemplo. En la cita que ya leímos de Mateo 3:15 o 3:16 es donde habla que es necesario que se cumpliera toda justicia. Ahora lo que sigue es que es necesario que nazcamos de nuevo. Si bien es cierto, nosotros hemos nacido de la carne y de la sangre o por voluntad de varón, pero para poder entrar en el reino de los cielos necesitamos ser engendrados por parte de Dios. Allí en Juan capítulo 1, versículo 12 y 13, en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículos 12 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios,
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, dice, sino de Dios. Lo primero que debemos entender es que para poder nacer de nuevo, primero necesitamos ser engendrados por parte de nuestro Dios. Pero, ¿cómo es esto posible? Esto se lleva a cabo a través de estar escuchando la palabra de Dios. Allí en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de la incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Para poder ser engendrados por parte de Dios es a través de escuchar su palabra. Una vez que escuchamos su palabra, empezamos a creer en este evangelio. Es por eso que es indispensable todos los pasos. Es primero escuchar el evangelio, escuchar la palabra de Dios, nace tu fe, empiezas a creer en el evangelio, después toma la decisión de arrepentirte, confiesas tu fe en Cristo y vienes al bautismo. Entonces eres renacido o eres engendrado por esa parte. Otra de las cosas para poder nacer de nuevo es a través precisamente del agua y del Espíritu, que es nacer de nuevo. Ahora sí, vamos a ver lo que dice ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículos del 3 al 6, esta historia que hablamos acerca de nuestro Señor Jesucristo con Nicodemo. Dice, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Aquí otra vez, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? Dice, aquí está, es donde entendemos que el bautismo no es en niños, es en personas adultas. Dice, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no pueden entrar en el reino de Dios. Entonces para ello necesitamos nacer de nuevo. Es un nacimiento espiritual, como ya dijimos. Es por parte de Dios, por parte de la palabra. Somos engendrados también por medio del evangelio. Allí en 1 de Corintios capítulo 4 y en el versículo 15 el apóstol Pablo les escribe a los hermanos ahí en el versículo 15, porque aunque tengas 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Aquellas personas que te predican el evangelio vienen a ser tus padres en la fe, tu padre espiritual, y de esta manera es que tú naces de nuevo, porque hay alguien que te predica, hay alguien que te está enseñando, que te está instruyendo, pero al final de cuentas el pionero en engendrarte es nuestro Dios. Y también dice, esto se lleva a cabo, este nacimiento se lleva a cabo cuando somos bautizados, cuando entramos en esta parte de ser sumergidos en el agua, y una vez que uno sale del agua, allí es donde ya eres una nueva criatura. Por eso es importante que nazcamos de nuevo. ¿Te acuerdas del estudio número 2 cuando hablamos acerca de las consecuencias que trajo el pecado, que era la muerte espiritual? Bueno, necesitamos nacer de nuevo para poder estar vivos espiritualmente, y como mencionamos en ese estudio, la muerte espiritual es la separación de Dios y nuestro espíritu. Y si no arreglamos este problema, si no lo solucionamos a tiempo, está la muerte segunda. Y creo que ninguno de los que nos escuchan quieren llegar a esta situación. Lo más importante de todo es poder nacer de nuevo, y para ello necesitamos seguir las palabras de nuestro Dios. También dice ahí en Tito capítulo 3 y versículo 5, en Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aquí es donde encontramos que el apóstol Pablo le llama regeneración o lavamiento. Esto es lo que nuestro Dios ha hecho con nosotros. Una vez que aquellos que ya hemos sido bautizados recibimos esta bendición. Por ello es necesario que tú que nos escuchas, que no has sido lavado, necesitas ser lavado. Ahí en Hebreos capítulo 10, versículo 22, también nos enseña la palabra de Dios de la siguiente manera. Hebreos 10:22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos en agua pura. Para ello necesitamos ser bautizados, como ya dijimos.
La pregunta aquí para ti que nos escuchas es, ¿has nacido de nuevo del agua y del Espíritu? Jesús dijo que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. La fe, el arrepentimiento, son dos cosas que pudieron haber llegado a tu vida, pero si no has sido bautizado correctamente, de nada va a servir. Es necesario que entendamos este tema, realmente es un tema muy amplio, hay mucha tela de donde cortar, necesitaríamos más tiempo para poder estudiar a profundidad más de esta situación, pero lo importante de todo es, si has llegado hasta este estudio, si has llegado hasta aquí, felicidades. Ahora la decisión está en tus manos. Ya conoces el Evangelio, ya lo has oído, ya está en ti creerlo, está en ti el poder tomar esta decisión de arrepentirte de tus pecados, está en ti confesar tu fe en Jesucristo y también está en ti bautizarte. El plan de salvación aquí está. Dios lo ha puesto todo. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, que es dar estos pasos que la palabra de Dios nos enseña para poder ser salvos. Hasta aquí le vamos a dejar en esta ocasión, esperando que este estudio haya sido de bendición, como todos los demás que ya has estudiado con nosotros. Te invitamos a que, si tienes alguna pregunta, nos lo hagas saber con toda confianza. Aquí estamos para servirte. Nos vemos en un nuevo video. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.